Buenos días a todos. Mi nombre es Florencia Achcar, soy Marketing Officer en la Embajada de Sudáfrica en Argentina. Le damos las bienvenidas al tercer y último encuentro de este ciclo que denominamos Jornadas OSBO, Opening South-South Business Opportunities, en las cuales el objetivo principal es acercar la mayor cantidad de información para poder identificar oportunidades de complementación y desarrollo de negocios conjuntos en los siguientes sectores: salud y farmacéutico, agricultura y pesca, y en el día de hoy, bienes raíces y turismo. Cada uno de los encuentros se va a dividir en dos bloques. El primero, titulado Conociendo el mercado, y el segundo, Casos de éxito. Este ciclo de formación es organizado por la Embajada de Sudáfrica en Argentina, junto con Trade and Investment KwaZulu-Natal, ICBC y Fundación ICBC. Este ciclo de formación cuenta con la presencia de autoridades provinciales y nacionales, empresarios, profesionales y público en general, al cual le agradecemos. Para la apertura de este evento contamos con el señor Tilman Ferter, el encargado de negocios en la Embajada de Sudáfrica en Argentina, y del señor Claude Mutley, Acting CEO de Trade and Investment KwaZulu-Natal. Le vamos a dar la palabra al señor Tilman Ferter, quien dará las palabras de bienvenida. Thank you. Good morning and good afternoon, wherever you are. Welcome to the third edition of the webinar series that the South African Embassy has organized together with the ICBC Foundation, as well as KwaZulu-Natal Investment, a trade and investment in South Africa. During the past year, we've looked at different ways to look at opportunities and also facilitate new partnerships between Argentina and South Africa. Not being able to meet and travel means that we have to use the resources such as technology to bring people closer together. Of course, our two countries are neighbors across the South Atlantic Ocean. We are both important countries in our respective regions. South Africa in the African continent, and of course Argentina in the South American continent. We are competitors, but today we would like to focus on the complementarities that exist between our two countries, specifically as it deals in terms of tourism and real estate. We are convinced that there are many opportunities that are yet to be explored. And we thank our hosts and participants for joining us today. We're going to look specifically at projects and success stories. And the reason is quite simple. We would like to open a window to things that are already taking place, projects that are already ongoing, because we know that there's a knowledge gap between Argentina and South Africa, and we would like to bridge it in that way. The interaction between South Africa and Argentina in terms of tourism, pre-COVID pandemic, was also extensive. And we do hope that we will be able to travel real again and not only in virtual travel. We have an exciting range of speakers today, and I would like to acknowledge the presence of Mr. Claude Mutley. He is the Acting Chief Executive Officer of Trade and Investment KwaZulu-Natal, and his team with Mr. Claude Pretorius, the Destination Marketing Manager. Then we have Mr. Pedro Berequartua. He's the General Director of Somos Mundo Travel Agency here in Buenos Aires. And the travel agency has become quite important in terms of traveling, and he will talk about his experiences in working with South Africa. Next, we have Ms. Alex Caube-Miller,
She has over 30 years of relevant experience as an outbound and inbound tour operator, and she will also share her experiences in working with South Africa. Then Mr. Santiago Obarrio, the real estate developer, and he will talk about the Aimure project in Mendoza. Now, this is a project which lies in, consists of 2,700 hectares in the best part of Mendoza, and also offers a very spectacular view of the mountain range right in the center of the best wine projects. Our last speaker will be Mr. Dominicus Roda, the Siete Mare Group Chief Executive Officer, also Pecan Argentina CEO, and Nati. And he will talk about his experience in both countries in regard to the production of pecan nuts. Ladies and gentlemen, welcome once again, and we do hope that we will have a very fruitful interaction this morning. Thank you, Florencia. Many thanks, Mr. Ferter. Now we will listen to Mr. Moodley, acting CEO of Trade and Investment KwaZulu-Natal. Thank you so much, Program Director, and for introducing me. As you indicated, my name is Claude Moodley. I'm the acting CEO for Trade and Investment KZN. I'd like to echo the sentiments which my previous speaker, Mr. Ferter, mentioned, that we encouraging this type of engagement. We are aware that during this COVID-19 pandemic period, we have to look at how do we open up channels for doing business, and this is a great opportunity to start looking at opening up those opportunities. I'm mindful of the fact that this is the third session that is being hosted. The previous two sessions focused on agriculture and pharmaceutical industry, and today we are looking at the real estate and tourism industry. I think what's important about today's session is that you're not only talking about, what are the opportunities, but you're actually demonstrating true success stories that have taken place. And that really is a good takeaway for us, because we'd like to replicate and see how well those companies have done business between the two countries. And tourism is a two-way type of street. And you're creating that connects between Argentina and South Africa. I actually did a little bit of overview of what are the opportunities within Argentina from a tourism point of view. And, it's a very similar related country to South Africa, more especially KZN, where we are based, on the southeastern tip of the African continent. I think you've got a number of national parks that, show a diversity of biodiversity and opportunities for us to take advantage of tourism opportunities. But beside that, you're also a rich sporting nation, with having your national soccer side being one of the best in the world, and having, if not one of the best players, Mr. Lionel Messi, as one of your top sporting people. And I think the same can be said about South Africa. We take pride in our sports as well. And we have our rugby, which is the Springboks, our national team, which is still rated the #1 in the world, But colleagues, I'm sure we can talk a little bit more about all of these opportunities, but these are really opportunities for trade as well, for us to understand a little bit more about your culture, but ideally for us to create the opportunities for business. In KZN, my colleague Claude Pretorius will share a little bit more about some of our infrastructure assets from a natural infrastructure assets point of view. So where we're located, just west of us is the Drakensberg Mountains, which is a wonderful range of mountains, which is a top tourist destination for us. North of us is the Isimangaliso Wetland Park, together with our Mfolozi and Shishlui Game Reserve, where you'll find the big 5 animals. So that's nearly a 2 hours drive from Durban, where we're located. And then south of us is the Allowal Shore, which is rated
in the top 5 dive sites in the world. So I think these are some of the opportunities that we could leverage off. I'm talking about from a tourism and a natural resource opportunity point of view. But I think today's exercise is for us to learn from those companies that have done well, those companies that have actually unlocked these opportunities, those companies that have actually been able to demonstrate that they can do business between the two regions. And I'm sure with the lessons that we pick up, we can replicate that, and we can continue these discussions to ensure that we do better business between South Africa, KZN, as well as between us and Argentina. So, ladies and gentlemen, with that said, I wish everybody the best in today's discussions, and we will be keen to understand the way forward out of today's deliberations. Thank you. Muchas gracias. Agradecemos la presencia del señor Ferter y del señor Moodley. Y antes de comenzar con las disertaciones, les comento la modalidad. Los expositores realizarán su presentación y mientras tanto los participantes podrán realizar preguntas por el chat privado. Al finalizar el panel le haremos las mismas para la intervención de los profesionales. Comenzaremos entonces con el segundo módulo, titulado Turismo y Bienes Raíces, Oportunidades de Negocios y Casos de Éxitos, y para ello contamos con la presencia de Claude Pretorius, quien les dará una breve presentación y mostrará un video. Muchas gracias a todos. Claude. Thank you very much, Mr. Moodley, for those words and for a fantastic introduction to today's session. And thank you very much, Florencia. If I could ask Pablo to please start the video. I'm ready to explore KZN again, cruising along the banks of St. Lucia with the hippos. Hey, Gail, 5-star resorts and spas on Nottingham Road, KZN Midlands. Here we come. I'm getting all pumped up in my 4x4 up Sani Pass. We are so looking to the KZN skies with some hot air balloon action overlooking Giant's Castle. What could be better? Sengiyazibona, waved, riding off into the sunset for a safari adventure with the Big Five at Hluhluwe Mfolozi Park, especially to see the rhino. KZN is yours to discover. See it, believe it. Thank you very much, Pablo. If I can now go to my presentation. Okay, thank you very much, everybody. As Trade and Investment KwaZulu-Natal, we have really enjoyed this collaboration with the Industrial and Commercial Bank of China and the foundation in Buenos Aires, and also the South African Embassy in Argentina. It's really been a fantastic opportunity to showcase the opportunities in our province, and we hope that today's session will be in the vein of the last two sessions and offer information that is useful to all of the participants. I want to please remind all of our guests to note our website, www.tikzn.co.za, which carries a whole lot more information, and especially my email address, claude@tikzn.co.za, where you are free to pop me an email for us to continue our conversation after this session. KwaZulu-Natal, though it's the third smallest province in South Africa,
It's the second largest contributor to the South African economy, with an annual contribution in the region of $54.6 billion US. Two of Africa's largest and busiest seaports are within this province, making us responsible for more than 65% of South Africa's containerized trade. The province aims to be the leader in export trade and the premium destination for investment in Southern Africa, leveraging these natural attributes that we have. Trade and Investment KwaZulu-Natal, as one of Africa's leading investment promotion agencies, provides a range of services to achieve this ambitious goal. Our organization offers free services to all companies, both local and international, providing assistance with export development and trade promotion, hereby assisting companies in accessing global markets and growing their exports. We also have our investment promotion unit, which works to attract and assist investors in locating their projects in our province. Our business retention and expansion unit is our aftercare unit, and they make sure that we keep and grow the businesses that are already here. KwaZulu-Natal, the knowledge management unit, I beg your pardon, also provides information, sector packaging, policy advocacy, and overall acts as a repository of knowledge to support investment and trade in the province. Our destination marketing unit, which I head up, is responsible for facilitating platforms such as this and increasing awareness of the province and our organization to make sure that you know you can reach out to us if you're interested in doing business here. In positioning the province internationally, we have identified 8 key selling points. These are a large labor force with varied skills, and of this labor force, a very large youth population. We have excellent transport infrastructure, and especially in Africa, we provide very good access to markets. Our ports also provide good connectivity globally. We have large entrenched industries. Some have been here for foreign investment for more than 70 years. Unilever has been here for more than 100 years. And these have developed over this time very strong value chains. Our economy is quite resilient and very important, and especially for today's session, a lot of available land at very competitive prices. And as you have seen in the video, and also relevant in terms of today's program, a great quality of life. We are on the warm Indian Ocean, so we have a year-long temperate and warm climate, but also a very diverse, warm culture, very integrated culture, and fantastic natural beauty. In terms of projects, we have identified 6 sectors of focus in the province. And as trade and investment, we have packaged in these 6 key sectors a large number of projects. And again, this is available on our website, and I can also share this with you post the discussion. But essentially, having packaged $13.3 billion worth of bankable, investment-ready projects, which in addition have the potential to create more than 500,000 jobs. Zooming in closer to the
real estate and tourism sectors of today's presentation. The real estate sector has been a very robust sector for KwaZulu-Natal and has experienced quite a lot of international investment, especially in the area of residential and commercial, industrial parks, and in road, rail, and bulk infrastructure. Moving forward, some of the great opportunities that we've identified are especially in the healthcare and facility development sectors, private education institutions, and then of course, which has been accelerated by COVID, green and smart buildings. Zooming into the tourism opportunities, these have been and remain key areas. Nature-based tourism, so looking at whether you're looking at the Big Five, whether you're looking at the mountain lodges that are available, whether you're looking at pristine oceanfront properties, then hotels, resorts, houseboats, and other accommodation. An area that is seeing some growth and probably needs a lot investment is the art, culture, and heritage tourism sectors. And then quite importantly, we have the Durban International Conference Center, which for probably 19 of the last 20 years has won Best Convention Center on the African continent and continues to be one of the best convention centers in South Africa. It's definitely the largest in South Africa. And we see a lot of opportunity in the meetings, incentive, conference, and exhibitions infrastructure sector. Just by way of an example, I'll showcase three very different opportunities, which just gives you an idea of the sort of investment projects that are available in the province. The current and probably most exciting opportunity anticipates the total transformation of the Durban skyline. And in the picture, at the top, you can see an image of the Durban Point waterfront area as it is today. It's taken from quite a way, but you can almost identify some of these very tall buildings that have already come up there. But the pictures below gives you an idea of the envisaged skyscraper type developments that are anticipated there. This is a mixed use residential, retail, and office space development right on Durban's magnificent Golden Mile. The Golden Mile is actually 5 miles or 6.8 kilometers of promenade, which already exists and is already a major tourist attraction. The multi-phase project, which is anticipated to take 15 years, started in 2017, and starting with a lot of residential and office type commercial buildings and a few sort of restaurant entertainment type spots. Durban's cruise ship terminal, the new cruise ship terminal, is also in this precinct. The overall project is estimated to be 2.4 million, I beg your pardon, $2.4 billion US. The development is a public-private partnership between the city of Durban, a Malaysian investor, and a South African development consortium. Another project which showcases the opportunity for medical tourism merged with luxury lifestyle, and you can see from the artist impression that I've presented on the screen, the expanse of this development. And this is envisaged
to be about 25 kilometers north of Durban's International Airport, or 45 kilometers north of the city itself, on the banks of the Tugela River, and very close to the warm subtropical Indian Ocean. The wellness resort will include a residential eco estate, which will respect the eco environment around it, a hotel, a medical and wellness resort, as well as various commercial components to service this. This total investment is in the region of $396 million US. And it's a multi-phase development. The environmental impact assessment has already been completed. So too the environmental authorization and private hospital license have been approved and granted. Letters of intent have also been signed with a medical group to manage the hospital and wellness facility, as well as a hospitality group that's shown an intention to invest in and run the hotel. Equity funding is considered in this project for the first phase, which is targeted to be in the region of about 1.4 billion South African Rand, or approximately $100 million US. This project moves away from the other two, which tend to be more commercial / resort and people focused. And this is a mixed use development. This is a mixed use development. It's still in the greater Durban area. It's about 15 kilometers north of the city, and it's a mixed income development incorporating industrial, commercial, residential, and open spaces. The project is well underway. Phase 1 has housing complete with social facilities under construction, and phase 2 has partial completion of commercial and retail. Further planning is still underway in this area as well. The anticipated overall investment value is 25 billion Rand, or 1.7 billion US dollars, with private development partnership together with Tonga Ulit, which is a major landowner in KwaZulu-Natal, and the city of Durban, or eThekwini municipality as it's known. Just to give you an idea of some recent market entries, and to show the appetite that already exists and which we hope post-COVID we are able to continue moving forward with. The recent entries to the tourism and real estate development market include a 213-room, 14-floor Hilton Garden Inn, which has been built in Umhlanga, which is a suburb of the city of Durban, and this opened in December 2020. And we were also proud to announce and see the start of South Africa's first Club Med resort, which will be a 350-room and 50 villa resort that will be north of the city, about 50 kilometers north of Durban, giving on the Indian Ocean, really with an ideal location, as is known for, as is shown by most Club Med developments around the world. Another important change to the face of Durban will be Durban's new 200 million multi-user cruise terminal, which is being built in partnership with MSC Cruises. This is set to be running by the year-end tourism season of 2022 next year. And this will also boost the tourism economy, but also increase the sort of
partner attractions that potential investors can look at in adding value to choosing Durban. I'm just going to go through the tourism offering of KwaZulu-Natal to give our participants an idea of what the natural endowments of the province are and what supports the opportunity for investment in the various type of real estate and tourism products and infrastructure that we see as a great opportunity for Natal. The province really has a lot to offer, making it the #1 choice for South Africans, and definitely seeing good growth with our international audiences. Claude Moodley mentioned the Drakensberg and the Isimangalisa wetland, and these are 2 World Heritage sites which we are very proud of and which offer a lot in terms of tourism opportunities. We've got more than 600 kilometers of subtropical golden beaches, which means that our coastline is not seasonal. The water temperature varies from about 20 degrees Celsius to about 24 degrees Celsius, with the maximum daytime temperature ranging from 20 to 28 from winter through to summer. So a really temperate subtropical climate. Lots of land and water safaris, rich cultural heritage, friendly people, great opportunities for adventure and the great outdoors. And as I said, a really fantastic warm year-round temperature. The province has fantastic infrastructure with 2 of Africa's busiest ports and King Shaka International Airport. Prior to COVID-19, we built up to 9 international connections with, amongst others, British Airways, Emirates, Qatar, and Turkish Airlines, and also with a lot of connectivity to other cities in South Africa, but and also neighboring countries through airlines such as Air Mauritius, Mango, Kalula, Comair, which is a local British Airways partner, and others that provide local connectivity. The big attractions, and playing on the big 5, the province really has a range of attractions that appeals to both the wanderluster and the adventurer who's looking for something new and exciting. So from action adventure to land and water safaris, scenic beauty, coastal and beach experiences, and our rich cultural heritage. Within a 3 hours radius of King Shaka International Airport and the city of Durban, there's a whole range of activities, and we've broadly divide them into 9 experiences or experiential areas, which I'll quickly just flash through. If you look north of, the far north of the city of Durban, of the border of Mozambique and Swaziland, you have the Elephant Coast, and this is where you will find the Isimanga-Liso Wetland World Heritage Site, and this provides great opportunity for things like tiger fishing, scuba diving, turtle spotting, and whale watching, and also estuarine boat cruises. So a really fantastic natural experience. Zululand, which is a region in the north of the province as well, is where you have the largest concentration of big 5 game reserves in the country, and also the oldest game reserve in South Africa and on the continent, which is the Hluhluwe Mfolozi Game Reserve. You also have some deep cultural roots with Shaka Land and the eMakhosini Valley of the Kings, home where many of the old palaces and landmarks of the Zulu kings back to and before Shaka, the famous Zulu warrior and warrior king. The battlefields experience, and of course, this appeals to different audiences.
around the world, and especially the British. This area was where a lot of the Zulu and colonial wars took place. It's in the northern part of the province, but again, also with other attractions, historical, natural, game reserves, and some fantastic lodges as well. The North Coast, as we call it, just north of the city of Durban, where most of our international visitors will land when they first get to KwaZulu-Natal, is home to historical sites such as the Mahatma Gandhi settlement. And many of you will know that Gandhi started his law practice and became known for his passive resistance movement in Durban and KwaZulu-Natal, and also one of the founding fathers of the ANC, as recognized at the Luthuli Museum. A lot of adventure, microlighting, windsurfing, surfing, or you can just relax and take in the sun and enjoy the warm ocean and the gorgeous beaches that this part of the coastline has to offer. The Ukashamba Drakensberg, again, another World Heritage Site and a very popular destination for many of our hiking and mountaineering enthusiasts, offers a haven for hikers and adventurers, but also a lot of ancient history in rock art and ancient caves and very rich cultural heritage. The province's capital is about an hour inland from Durban, and it's called Pietermaritzburg. And here we have a famous site where Nelson Mandela was captured prior to his trial and imprisonment. And we have a memorial site there, the Mandela Capture Site. And it's also a good location for hot air ballooning, canopy tours, and other adventures. My colleague mentioned the Aliwal Shoal, which is one of the world's top 5 dive sites. This is about 40 minutes south of Durban. And in this area, you also have beautiful coastal towns for slow drives and beach adventures and easy dining. But you can also go scuba diving and shark cage diving and snorkeling, enjoying the Aliwal Shoal. A lot of other adventure activities abound. And last but not least, one of the most popular destinations for South Africans and also for people from our neighboring countries is the city of Durban. Durban offers a range of markets throughout the year, outdoor markets, indoor markets, and museums, a lot of historic sites and routes, the Valley of 1,000 Hills, which is a unique piece of topography with undulating hills that are fabled in the region. Ushaka Marine World, which is a massive marine experience, both in terms of being able to observe marine life, but also with a theme park with a water park where people can enjoy water slides and other water activities. And then, of course, very popular for our visitors is the Durban food scene, both street food and also restaurants, nightlife, and other social experiences. I trust that this presentation has added to your knowledge of KwaZulu-Natal and what we have to offer. And again, I especially thank our partners, ICBC and the Embassy. Please visit our website, www.tikzn.co.za, or contact me on my email. Thank you very much for your time, and I look forward to hearing from you. Thank you. Muchas gracias, Claude. Claude, many, many thanks. We are now all looking forward to visit South Africa soon and enjoy Durban and all the cities over there. Claude, I've just replied to one of the questions from one of the audience that they are interested in hotel chains. They are based in Neuquén, so they're going to be contacting you. Fantastic. I look forward to it. That's exactly what we are trying to develop. One of the things that South Africa as a whole has a shortage of is resort developments.
Many of the international chains are here. There are 2 Hiltons in Durban. There's several in Cape Town. There's one in Johannesburg. The Radisson is all over South Africa. South Africa itself has several very, very good hotel chains. So you find that in terms of especially the 4- and 3-star market, we have very good hotels. There's lots of room for luxury developments in KwaZulu-Natal, but especially resort developments. And especially because, you know, you're not limited by a single season. We don't have a cold, windy, wet or season. We have a temperate season. And for our South American participants, the most I can compare it with is probably the coastline between Sao Paulo and Rio. So very temperate. The water temperature is never below 19 degrees Celsius, and it never gets too hot. Though, of course, you have to remember, ladies, that you will need to bring your blow dries. It gets very humid and you will be curly all the time. Thank you very much. Muchas gracias, Claude. Bueno, continuamos ahora con los casos de éxito y le vamos a dar la palabra a Pedro Bereciartúa, director general de Somos Mundo. Bueno, muchas gracias, Florencia. Voy a compartir pantalla. Compartir. Ahí está. Bueno, primero, muchas gracias a Florencia, a la Embajada de Sudáfrica, por la invitación, a ICBC y a la Fundación ICBC y a Trade and Investment KwaZulu-Natal por dejarnos estar hoy acá. Buenos días también acá a todos los que están en Argentina, buenas tardes a todos los que están en Sudáfrica. Bueno, mi nombre ya lo dijiste, Florencia, soy Pedro Bereciartúa, director de Somos Mundo, una empresa familiar, una pyme familiar que creamos con mi hermana hace ya 7 años. Y bueno, un poco la idea de esta presentación es contar un poco lo que fue nuestra aventura en estos años con Sudáfrica. Bueno, esta foto un poco la elegimos también, es nuestra segunda oficina, cuando recién arrancábamos allá en el 2014 con escritorios incluso prestados. Lo que nosotros queríamos mostrar que había formas distintas de viajar, que nuestro objetivo era mostrar que había más lugares más allá de Europa o de Estados Unidos a donde la gente podía viajar. Entonces nos empezamos a enfocar un poco siempre en África y en Asia. O sea, nosotros buscábamos en ese momento productos para viajar a África o Asia incluso también, y nos encontrábamos siempre con productos o para mochileros o muy de lujo. No encontrábamos nunca nada en el medio, o nos resultaba difícil encontrarlo. Y un poco en ese momento también fue el boom de todas las empresas, de todas las agencias online. Entonces nosotros también quisimos salir y empezar directamente con un modelo de negocios más pensado en el mundo digital y en online, pero sí siempre teniendo en cuenta que del otro lado hay una persona, o sea, queríamos mantener la atención personalizada, cuidar el detalle para los viajes, y más teniendo en cuenta en el tipo de destinos que queríamos mostrar, que son menos conocidos, o que eran menos conocidos. Y un poco así empezamos a trabajar. También arrancamos como una agencia chiquita, pero minorista, pero queríamos llegar, o sea, con estas propuestas queríamos llegar a más gente, no queríamos llegar solamente a la gente que pasaba por el barrio o por la puerta de la oficina, sino que también arrancamos directamente con campañas de marketing en todo el país, intentando llegar a las ciudades y a los pueblos del interior, y fue así también como creciendo nos encontramos con un público súper receptivo, pero que a veces le daba miedo incluso comprar por internet. Entonces nos empezó a pasar también que la misma gente veía nuestras propuestas y iba a su agencia de barrio tradicional y le pedía nuestros viajes. Así fue como también al mismo tiempo terminamos creando, medio sin querer, nuestro mercado mayorista. Hoy terminamos siendo mayorista y minorista. Pero siempre con esta idea. Y entonces empezamos a desarrollarnos más sobre
sobre África, que siempre fue lo que en el fondo más nos gustaba a nosotros, y con el correr de los años también nos fue enamorando cada vez más, porque nos empezó a pasar esto, que la gente que volvía siempre encantada. Eran los viajes que mejores comentarios recibíamos, y nosotros nos encontramos también con proveedores profesionales, muy profesionales, que trabajan cumplen siempre con los procesos. Nos encontramos con un país que a veces desde Argentina decir, no, África asusta, como que ¿a dónde voy a ir? Y de repente con Sudáfrica nos encontramos con muy buena infraestructura, con muy buenos hoteles, con una calidad profesional de los operadores, los guías, la misma gente que trabaja en los distintos prestadores más chicos a lo largo de todo el país, que así hizo constantemente que nosotros querramos cada vez más a Sudáfrica. La gastronomía espectacular, y además nos empezamos a encontrar con esto que al principio comenzamos como todos los que venden Sudáfrica, en los viajes tal vez de una semana, 10 días, que solo se visita a Kruger, Johannesburgo, Ciudad del Cabo, y de repente nos empezamos a encontrar con esto, con que no es solo eso, hay muchísimas actividades para hacer. En Sudáfrica lo que te invita a empezar a decidir ir a Sudáfrica es el safari, pero cuando estás ahí te encontrás con lo que mostraba Claude recién en su video, que son muchísimas cosas para hacer, y es esta combinación perfecta entre la aventura, el relax, la naturaleza, las ciudades, y sin dejar de lado el toque mágico que tiene África en general. Así que empezamos, nos fuimos creciendo nosotros, hablando muchas veces con la embajada, muchas veces con proveedores de Sudáfrica, con distintos profesionales, nos fuimos capacitando cada vez más, viajamos mucho también nosotros a Sudáfrica, y llegamos a un punto que una persona buscaba viajes a Sudáfrica o viajes a África, y nosotros en los anuncios de Google siempre era muy común encontrarnos en primer lugar, por la inversión fuerte que hicimos siempre desde el marketing online. Lo mismo nos pasaba en redes, y siempre apuntando a esto, a mostrar todo lo bueno que tiene Sudáfrica, enfocándonos en que nosotros veíamos que nuestro fuerte, que nosotros crecíamos cada vez más y aumentábamos mucho más nuestras ventas, siempre enfocándonos en Sudáfrica. Fue así que en 2017, en nuestro tercer año, llegamos a facturar casi $1 millón, pero con el 39% de las reservas, todas para África, y el 27% solamente eran de Sudáfrica. Teniendo en cuenta que recién empezábamos, para nosotros nos parecía un montón. Después en el 2018 aumentamos todavía más, ya casi la mitad de nuestras reservas eran para África, y en realidad el 38% eran solamente para Sudáfrica, y en el 2019 ya tuvimos un 60% de reservas para África, y del total nuestro, 40%. Con respecto al año anterior, al 2018, la diferencia no fue tanto en proporción entre la cantidad de reservas, pero sí aumentamos mucho más la facturación hacia Sudáfrica. Pero porque se empezó a dar esto que nosotros mismos, capacitándonos nosotros o capacitando a todo nuestro equipo, empezamos a tener mejores resultados en el sentido de dejar de ofrecer solamente un viaje de 7 días o de 10 días, sino ya empezar con 2 semanas, o que no se haga solamente safari en Kruger, sino agregar Pilanesberg o incluso por KwaZulu-Natal. Empezamos a mejorar muchísimo nuestra oferta, y bueno, es lo que se vio ahí en el 2019. Después ya en el 2020 y 2021 ya no tenemos tantos números para mostrar. En realidad en enero y en febrero de 2020 arrancamos muy bien, pero después, primero con la cancelación del vuelo de Sudáfrica, de Johannesburgo a San Pablo, y después ya con el COVID, se frenó todo casi a cero. Lo que vendimos esos meses lo tuvimos que reprogramar todo para este año o para el año que viene también. Y este año estamos viendo una reactivación, o por lo menos en el interés de las personas en los viajes a Sudáfrica,
Acá desde Argentina a veces todavía está medio, la situación es incierta por las aerolíneas, no sabemos con qué aerolíneas vamos a contar o con qué frecuencia de vuelo vamos a contar, pero sí vemos el interés que estamos recibiendo por parte de pasajeros y de agencias incluso que ya nos están consultando. Con respecto al año pasado, igual, una vez que superamos el shock inicial de la pandemia, nosotros decidimos aprovechar y capitalizar el tiempo que teníamos, el tiempo operativo que nos quedó libre, capitalizarlo en mejorar y seguir creciendo nosotros en lo que hacemos. Hicimos una inversión enorme en un sistema de reservas online, más que nada pensando por un lado, liberarnos el tiempo a nosotros en tiempo operativo de gente que quiere comprar un viaje más rápido o de muchas agencias que necesitan una confirmación más inmediata y dejarnos más tiempo libre a nosotros para poder darle más detalle y más atención a las personas que necesitan un viaje más a medida o que quieren algo más armado especialmente para ellos. Y por otro lado también con respecto a las agencias de viajes, nos pasaba mucho en los últimos años antes de la pandemia que una agencia le compraba un tour a uno de los operadores más grandes, los tradicionales, y a nosotros nos pedían siempre la parte más complicada, o sea, agregar unas noches, algunas extensiones o cosas muy específicas en campamentos o con safaris específicos o de buceo. Entonces con esta herramienta lo que nosotros pretendemos es justamente que nos empiecen a comprar todo directamente a nosotros, o sea, la parte fácil, la parte más tradicional de Sudáfrica y también todo lo más alternativo. Y después, por otro lado, también aprovechamos todo este tiempo para desarrollamos un software que tenemos nuestra oficina 100% online, de forma digital. Trabajamos con la misma dinámica que trabajábamos antes de la pandemia, con todo nuestro equipo acá en la oficina, pero lo hacemos cada uno de nuestras casas. Y además todo conectado con la web, con todos los sistemas que nosotros necesitamos para trabajar. Y esto nos facilita seguir trabajando como nos gusta, siempre prestando atención mucho a los detalles. Y por último, el tiempo que nos quedaba, lo usamos para capacitarnos, no solo en estos sistemas, que nos llevó mucho tiempo aprenderlos, sino también en seguir profundizando el detalle con el que conocemos los destinos, principalmente Sudáfrica, que es, por un lado, de todo lo que vendemos nosotros, lo que más nos gusta, lo que nos enamoró desde el primer día, y también es lo que creemos nosotros que es a Sudáfrica lo tenemos como el eje central de la reactivación del turismo en lo que nosotros vendemos. Toda la fuerza de marketing, de inversión que estamos haciendo para esta nueva era post-COVID está casi 100% apuntada a Sudáfrica. Por todo esto que decía antes y que hablaba recién Clau también, que todo lo que tiene para ofrecer Sudáfrica, porque no es solo safari, es la garantía de los espacios naturales abiertos, experiencias únicas, astronomía de primera, es ideal para viajar en familia después de mucho tiempo de estar tal vez encerrado en la casa de cada uno. Si va una familia grande con chicos y tal vez con los abuelos, todos van a tener cosas para hacer. Es un mundo en un solo país. Y por eso nosotros apostamos desde siempre, así también como los operadores con los que trabajamos nosotros siguen creyendo siempre en nosotros y apostando por Somos Mundo. Nosotros lo hacemos también por Sudáfrica, porque desde que empezamos es un destino que nos encantó, y que nos enamoramos desde el día 1, desde que empezamos a trabajar, desde que viajamos y desde siempre. Así que bueno, no quería extenderme mucho en el tiempo. Muchas gracias a todos por escucharme, por la invitación, y estos son nuestros datos de contacto. Muchas gracias, Pedro, súper interesante y vamos por más. Sé que tienen ganas de abrir una oficina ya en Sudáfrica,
así que esperemos que Estamos Claude en eso. pueda ayudarlos. Claude, you know that Pedro is interested in opening an office in South Africa, so I believe that you are going to be able to help him as well. ya me anoté los datos de contacto. Por favor, en KwaZulu-Natal, ¿sí? Sí. Bueno, le damos ahora a Alex Miller, directora de ANC Miller Marketing Solutions, que nos va a hablar también de su experiencia y toda su historia relacionada con Sudáfrica. Hola, miren, me voy a poner un cronómetro, porque tengo una tendencia a hablar demasiado, sobre todo si se trata de Sudáfrica. Pero bueno, ante nada, compartir la pantalla para empezar a contarles un poco de lo que hacemos y lo que hicimos. A ver si ahí lo pueden ver, sí. Bien. Bueno, ante nada, agradecerle a la Embajada de Sudáfrica por estar siempre, por invitarnos a todos los eventos. Cuando uno se considera sudafricano, mis hijos nacieron en Sudáfrica, mi marido tiene su ciudadanía sudafricana, es muy importante poder compartir celebraciones y poder tener como una casa sudafricana aquí en Argentina. Yo les voy a contar un poco. Agradezco también a los sponsors, muchas gracias por organizar un evento e incorporar turismo en una época en que la industria del turismo está en terapia intensiva, necesitamos la ayuda de todos para salir adelante. Para mí fue muy difícil aceptar esta invitación, no por un tema de cómo está la industria del turismo, al contrario, cuanto más pueda aportar en este momento mejor, sino porque es la primera vez que me tocó hablar de algo que nunca hablo, que es de mi experiencia y de la empresa. Normalmente la gente que me conoce sabe que estoy siempre presente, mínimo una vez por semana, en algún evento que tiene que ver con Sudáfrica, presentando destinos, que me fascina presentar destinos Sudáfrica, y presentando los productos de mis clientes, que hoy me dedico a presentar hoteles, lodges y servicios turísticos con muchos clientes en Sudáfrica, algunos en otros puntos de África, pero bueno, voy a contarles un poquito cuál es la experiencia para que entiendan también el tipo de servicio que podemos brindar. Aquí en esta diapositiva no pueden ver, a ver si puedo sacar, digamos, esto para que puedan ver mejor, voilà. No pueden ver mi primer acercamiento a la industria del turismo, que en realidad fue en el año 1990, cuando vivía en Ciudad del Cabo. Yo llegué a Ciudad del Cabo en el año 89, cuando no existía el waterfront, cuando el único hotel de 5 estrellas que todavía podríamos decir que está tan hermoso como siempre es el Mount Nelson. El Cape Sun era un hotel de 5 estrellas que sigue estando como hotel, que obviamente perdió algunas de sus estrellas. Es decir, que la industria del turismo en esa época, previa a la democracia, era muy pequeñita. Y en esa época yo trabajaba en lo que se llama retail, es decir, en comercios especializados en turismo. Joyería, un comercio muy lujoso, muy elegante, que vendía artículos de oro, artesanías, no artesanías, sino más bien antigüedades africanas, productos de muy alta calidad en cueros de avestruz. Es decir, que ese fue mi primer acercamiento a la industria del turismo, y empecé a conocer la dinámica de los guías, de los tour conductors, de los grupos, del mercado VIP. Luego regresé a Argentina por muy poco tiempo y me contrataron, después de un largo viaje que hice por el sur de África, explorando en un Opel Kadett del año 78 todos los parques nacionales de KwaZulu-Natal. En esa época Xluxlue y Umfolozi eran 2 parques separados. Recorrí todo el territorio sudafricano y también países limítrofes en un viaje de muchos meses que logró que pudiera profundizar el conocimiento del destino para luego trabajar en operadores mayoristas aquí en Argentina, como
la persona encargada de desarrollar producto, es decir, las excursiones y los paquetes turísticos, pero también poder comunicarme con las agencias de viajes, explicarles cómo vender Sudáfrica. Fue una experiencia maravillosa y muy interesante porque en esa época no teníamos PowerPoints. Las herramientas con las que contábamos era sobre todo el storytelling, es decir, poder contar la historia de cada punto de ese viaje que estábamos ofreciendo a los pasajeros de esas agencias. El mayor periodo de tiempo profesional lo dediqué al Incoming Tour Operator, es decir, una empresa de turismo receptivo. Duré un año en Argentina y extrañaba tanto Sudáfrica, que volví a Sudáfrica y permanecí allí muchísimos años trabajando como operador receptivo. Y como explicaba un poco Claude, en lo que es turismo receptivo hay muchos nichos, hay muchas especialidades, y tuve la oportunidad de trabajar en una empresa que tenía 5 oficinas en Sudáfrica, flota propia en distintas ciudades, y teníamos oficinas especializadas en los viajes individuales, para familias, lunas de miel, teníamos oficinas especializadas en lo que eran las series, las salidas grupales seriadas, y también en lo que es MICE, es decir, los viajes de incentivo y los eventos. Posteriormente tuve mi propia empresa y luego al venderla me dediqué más a un servicio que diríamos es más como una consultoría, más que representación de productos. Es una mezcla de representación de productos turísticos y consultoría a empresas. Entonces, lo que destaca lo que hacemos es la pasión por Sudáfrica y conocer profundamente la industria, sobre todo a nuestros colegas en Sudáfrica. Ustedes imaginan que en los años 90, los comienzos de los 90, la industria del turismo en Sudáfrica era muy pequeñita, y en estos últimos 30 años, entre todos, incluyendo el sector público y privado, logramos desarrollar productos y experiencias increíbles. Desarrollamos también toda la gastronomía. Cuando yo llegué a Sudáfrica había 3 postres en un menú, y hoy estamos muy orgullosos de la cantidad de restaurantes y la cantidad, la elegancia con la que hoy podemos servir un almuerzo en Sudáfrica, que hace 30 años no estaba, chicos. Ha sido un esfuerzo enorme del gobierno sudafricano, de los entes de turismo y del sector privado en un trabajo conjunto. También logramos entre todos recuperar tierras para la conservación, que esto se habla muy poco cuando hablamos de turismo. Yo siempre que hago capacitaciones de destino trato de explicar lo importante que es el turismo para poder conservar especies y para poder conservar ecosistemas. Es decir, de los 30 años que trabajo en turismo, 20 fueron basados en Cape Town como DMC, es decir, Destination Management Company, una empresa de turismo receptivo. Y hoy en este tipo de trabajo que es totalmente distinto, que es el asesorar empresas que trabajan con turismo y representar algunos productos turísticos, no lo hago únicamente en Argentina, al contrario, mis mercados más fuertes están en Brasil y en España por su volumen. Es decir, cubrimos todos los mercados de habla hispana y portuguesa, y visitamos a los clientes de nuestros clientes, que son operadores de turismo y agencias de viajes. ¿Por qué Sudáfrica? Siempre me preguntan, ¿por qué Sudáfrica? Sudáfrica en realidad nos dio grandes oportunidades, y lo que quiero destacar para cualquier empresa o persona que quiera abrir una empresa en Sudáfrica es que es un ambiente muy fácil para abrir esa pequeña pyme y para comenzar. El sistema legal es sencillo, está totalmente programado para que sea fácil abrir una pequeña empresa y para que esa pequeña empresa pueda transformarse en una mediana y una más grande. No hay una industria del juicio laboral, es decir, uno puede emplear gente, puede capacitar gente sin ese temor a un juicio dentro de 2 o 3 años. Conseguir permisos
registrar empresas, son trámites muy sencillos. Hasta un permiso de transporte público, que es un poco más complejo, es posible de lograr. El sistema impositivo realmente es un placer comparado con otros países del mundo, es un sistema simple, en el cual con el asesoramiento de un contador en cuestión de horas uno lo puede comprender, y el Estado es socio en ganancias y en pérdidas. Y el tax es un tax nacional, no hay taxes provinciales y taxes municipales, entonces es mucho más fácil de trabajar. Y además, al tener una revisión anual, una vez por año, si hay que ajustar algún impuesto o cualquier tipo de reprogramación en el sistema impositivo, se hace una vez por año y va a durar durante todo el año, por lo tanto no vamos a tener sorpresas. Eso sería un pilar muy importante junto con una economía estable en la cual sí hay inflación, es una inflación que normalmente no pasa 2 dígitos, es decir, nosotros en turismo trabajamos con un 9%, normalmente un 10%. Esto nos permite poder planificar a futuro como empresa. Podemos planificar si queremos pedir un préstamo, cambiar nuestra flota de vehículos. Y bueno, otro aspecto muy importante a tener en cuenta en Sudáfrica es el sistema bancario. La anécdota que les puedo contar es que cuando abrí mi empresa Planning Southern Africa, solo fui en esos 6 años 2 veces al banco. Fui al banco para abrir la cuenta y presentar el proyecto y conseguir el préstamo con el que pude comprar la flota de vehículos. Y luego volví a ir al banco únicamente cuando vendí la empresa y tuve que cerrar la cuenta. Durante todo ese periodo intermedio, el online banking y el servicio personalizado del gerente que venía a mi oficina a firmar los papeles era realmente la simplificación total de todo lo que es el sistema bancario que vemos en otros países, ¿sí? Realmente maravilloso. Y para que tengan una idea, en Sudáfrica los bancos abren los sábados por la mañana. Bien, eso sería algunos de los pilares más importantes. Quiero destacar también otra ventaja que tiene Sudáfrica, que tiene que ver con la comunicación y con la colaboración. En Sudáfrica, como empresario, uno podía levantar el teléfono, llamar a la torre de control del aeropuerto de Johannesburgo y pedirle por favor que no dejen de respetar los horarios para un vuelo charter cuando teníamos 800 pasajeros viajando en un grupo de incentivo. Es posible comunicarse con el director de una empresa, es posible comunicarse también con la persona de reservas. La comunicación es muy veloz y muy eficiente. Y tenemos muy buenas organizaciones dentro de la industria del turismo para canalizar cualquier tipo de colaboración. El mayor desafío que tenemos en Sudáfrica, si quieren trabajar en turismo, tiene que ver con los idiomas que necesitamos, el español, el portugués, el francés, y que cuando necesitamos importar mano de obra, porque esos idiomas no los encontramos localmente, los permisos de trabajo no son tan fáciles de conseguir. Bueno, eso es más o menos para que tengan una idea. Aquí les presento rápidamente las 2 empresas. Planning Southern Africa, que fue una empresa de un tamaño importante y de un prestigio que nos permitió venderla en cuestión de días cuando decidí dedicarme más a la familia. Y luego A&C Miller, que es una empresa mucho más pequeñita, mucho más dinámica, totalmente adaptada a estos tiempos modernos. Me llamó la atención y fue un honor que Florencia me convocara, sí, fue un desafío también preparar la presentación y tratar de entender lo que es éxito en turismo, sobre todo en una época en la que estamos pasando un momento tan difícil. Como Planning Southern Africa, el éxito tuvo que ver con la excelencia, sobre todo con la innovación y con adoptar lo que hablaba Pedro antes, ¿no? Nosotros fuimos de las primeras empresas que adoptamos el mundo digital, en esa época con las páginas web, con sectores confidenciales, donde podíamos cargar documentos que no eran posible mandar por email por su peso. Imaginen que hemos evolucionado mucho en los últimos años, y sobre todo en un sistema que creamos internamente para gestionar todas las reservas y toda la parte de cotizaciones,
y toda la documentación. Esto hizo que la empresa fuera totalmente ágil, muy eficiente y que lográramos facturar volúmenes muy importantes por la cantidad de overheads, por nuestros gastos fijos y por nuestra cantidad de empleados. Sin volumen en turismo es muy difícil tener buenas tarifas, y sin buenas tarifas es difícil complacer a nuestros prestigiosos clientes y que se transformen en socios. Por lo tanto, bueno, hubo un trabajo muy fuerte. La empresa creció de la nada y en 6 años tenía un valor no solo por el prestigio de su base de clientes o la reputación dentro de lo que eran los proveedores, que nos querían muchísimo por siempre pagar las facturas a tiempo y en tiempo y forma, sino porque fue posible venderla a la empresa. Y eso fue lo que muchos de nuestros colegas en Brasil decían: Alex, ¿cómo lograste crear de la nada una empresa que tuviera ese valor? Desde lo que es hoy la empresa que dirijo, que es A&C Marketing Solutions for the Tourism Business, aquí el éxito lo medimos totalmente de otra manera y tiene que ver con el éxito de nuestros socios. Y nuestros socios son empresas sudafricanas que tienen hoteles y lodges no solo en Sudáfrica, sino en otros lugares de África también, y también algunos operadores receptivos. Y aquí lo que destacamos siempre es la capacidad de adaptarnos a lo que nuestro cliente necesita, es decir, servicios a la medida. Si tal vez lo que necesitan es el asesoramiento para ingresar al mercado de habla hispana y portuguesa y tan solo darles algunas pautas en cuanto al tipo de folletería, de imagen, ayudarlos con las traducciones, podemos brindar ese servicio, o un servicio a largo plazo con contratos anuales donde realmente se representa el producto a lo largo del tiempo y formamos a ser parte del equipo. Aquí lo que quiero destacar, pues ya me quedo sin tiempo, es que antes de poder insertar un producto de turismo, es decir, un hotel, un lodge, un canopy, tenemos que trabajar en el posicionamiento del destino, es decir, crear demanda por ese destino. En mi caso yo tengo 3 lodges que están ubicados en Pilanesberg. Tuve que hacer un trabajo muy fuerte para que Pilanesberg sea un destino a donde los operadores quieran enviar gente. Entonces, siempre tenemos que recordar que posicionar destinos es tan importante como posicionar luego producto, y luego el tercer paso, que sería crear la lealtad hacia la marca. Yo quise poner una diapositiva más, sé que ya me estoy pasando en el tiempo, pero creo que es importante mostrar esta placa porque en turismo hoy estamos poniendo muchísimo énfasis en el teléfono celular, es decir, en la pantalla. El éxito de Somos Mundo, como bien explicó Pedro, tuvo que ver mucho con la inversión que hicieron en todo lo que es Google Ads y en todas las que son las campañas de marketing digital. Y es muy importante hoy y muy importante a futuro poder posicionar el destino Sudáfrica cuando empezamos a sentir la competencia de otros destinos. Hoy, si yo miro las campañas de todos nuestros clientes en Brasil, España, Argentina, sobre todo en Brasil, que es un mercado que está viajando y está abierto, lo que vemos es Maldivas, vemos Egipto, vemos Caribe, y mucho producto nacional brasileño, ¿sí? Lo que aprendimos en los últimos meses observando a los operadores es que con la apertura y el cierre de fronteras es esencial entregarle a los operadores mayoristas las herramientas que necesitan para posicionar el destino en forma rápida, dinámica y efectiva, crear el deseo de viajar. Por lo tanto, aprovecho para pedirle a los que estén aquí de Sudáfrica escuchándonos
en que trabajemos en todo lo que sea imágenes y videos y cómo facilitar el acceso a ese material para poder luego posicionarnos rápidamente y recuperar todo este tiempo y todos estos recursos que hemos perdido en el año 2020 y 2021. Y otra cosa que me parece importantísimo recalcar es que aunque con Pedro coincidimos y con muchas empresas coincidimos en la importancia de todo lo que es sistemas y todo lo que es la compra a través de sistemas online, no tenemos que descuidar el personal touch, ¿sí? Ese contacto humano, poder llamar por teléfono o tener una línea de WhatsApp, que es muy popular aquí en Sudamérica, y poder hablar con un humano, y que no sea siempre el algoritmo el que me esté dando la información de a dónde tengo que ir o qué me tiene que gustar. La única forma de volver a tener confianza en este viajar y en estos destinos va a ser con el contacto humano. Y bueno, me despido, agradezco, me pasé un poco en el tiempo, como siempre, disculpen. Y bueno, fue un placer participar. Y recuerden que en turismo nosotros no somos solo ruedas y alojamiento, sino que somos tejedores de sueños. Y esa es la clave, interpretar cuál es el sueño del pasajero. Muchas gracias, Alex. La verdad que un placer escucharte, la experiencia que tenés y bueno, y escuchar a futuro, ¿no es cierto?, lo que estás proponiendo, los desafíos que se vienen post pandemia y lo importante que va a ser estar a la altura para poder competir, ¿no es cierto?, en el mercado que se viene. Me imagino que Claude, que estuvo escuchando, va a poder asistir en términos de, ¿no es cierto?, del marketing digital y estar, ¿no es cierto?, ahí a la vanguardia. Bueno, seguimos ahora con el siguiente speaker. Lo vamos a invitar a Santiago Barrio, Real Estate Developer, que nos va a contar un poco del proyecto Aimuray. Les cuento a todos que el evento está siendo grabado, con lo cual después va a estar disponible para los que quieran seguir difundiéndolo. Después se los vamos a facilitar. Muchas gracias. Primero que nada, Florencia, te agradezco enormemente que me hagas revivir los recuerdos agradables que tengo de Sudáfrica. Para mí, Sudáfrica, aparte de haber sido viajero y también de antes del apartheid, en el 80, en el 2000, en el 2010, conozco bastante y es un país que me apasiona, y me apasiona la historia y cómo ha ido evolucionando, me llena de alegría por haber conocido un país antes y otro país después, ¿no? Y es realmente el tema de haber conocido a sudafricanos en el proyecto que voy a hablar ahora, también me conectó no solamente con los viajes, sino con la idiosincrasia. Y me permitió ser amigo, pero realmente amigo, de un señor que se llama Gary Player, que es un sudafricano muy conocido y representativo del deporte de Sudáfrica, y noté que muchos de la forma de pensar, porque no veo, de muchas personas con quien me contacté era muy parecido la idiosincrasia a la Argentina. Por eso me siento muy conectado con Sudáfrica. Te agradezco nuevamente poder volver a retomar un tema que se inició con amigos sudafricanos y que lamentablemente no pudo seguir porque la base era una cancha de golf, hoteles y un pueblo, y lamentablemente como la provincia de Mendoza es una provincia desértica, el uso del agua está muy comprometido a lo que sería regar una cancha de golf. Tuvo inconvenientes si no nos aprobaron la posibilidad de hacerla para destinar todo el agua a lo que es las explotaciones vitivinícolas o la agricultura en general. Antes de hablar de Aimuray, quisiera expresar un poco, déjame a mí, ¿dónde estoy?
lo que soy como desarrollador. Soy una persona que lo vengo diciendo hace años, que el futuro del mundo, y mucho más después de esta pandemia, es alejarse de las grandes ciudades, es tener contacto con la vida. El tiempo de trabajo va a ser cada vez menor por la cantidad de industria que reemplazan la mano de obra. Las edades que tenemos son cada vez más grandes y por lo tanto todo lo que es esparcimiento, turismo, deporte y vida al aire libre creo que es algo que se viene muy concretamente. En el caso de este proyecto que voy a presentar, como dije antes, es un proyecto que trabajamos codo a codo con gente de Sudáfrica, con Gary Player en primer lugar por todo lo que era la cancha de golf, con hotelería, con Pound Golding, que es una inmobiliaria muy importante que lo iba a colocar internacionalmente. Pero bueno, lamentablemente por lo que comenté y por otras circunstancias, tanto del mundo como de la Argentina, el proyecto se suspendió y ahora estamos reiniciando el mismo y vamos a presentar acá y bueno, me encantaría poder que este proyecto tenga una continuidad con lo que empezó. Es decir, si hoy día, gracias a Florencia, me conecto nuevamente con Sudáfrica, con posibles socios o inversores, sería como una vuelta al origen que me llevó a desarrollar este proyecto. Como desarrollador he hecho proyectos que confirman lo que pienso, el contacto con la naturaleza. Dentro de varios que hice, el más grande es un proyecto de fincas o chacras sobre 2.150 hectáreas. Es el proyecto de desarrollo más grande en cuanto a superficie, pero no en cuanto a cantidad de gente, porque solamente han hecho 475 unidades de vivienda y muchísimas hectáreas de explotación agropecuaria, de lugares para andar a caballo, de respetar la naturaleza, de permitir que no se altere mucho lo que es la tierra y fundamentalmente el contacto de la gente con la tierra. Con respecto a Emurai, es un proyecto un poquito más grande que el último que hice, no el último no, porque fue en el año 2000, que es Benquerencia, 2.150 hectáreas. Este es un proyecto que en su totalidad tiene 3.000 hectáreas, pero que está planificado todo este desarrollo en unas 2.000 hectáreas. Es un hallazgo haber encontrado esta tierra cuando recorría el país, siempre pensando en proyectos de magnitud, y encontré un lugar donde la belleza natural es increíble, la flora y fauna natural es un proyecto totalmente virgen, es un campo que seguramente encontraremos arqueológicamente cosas muy antiguas porque nadie lo ha explotado ni lo ha usado, es totalmente virgen, y está cerca de la cordillera de los Andes. Las visuales dentro de este campo, que es un campo quebrado muy lindo, son espectaculares, y la cercanía con el cordón de plata, que es parte de la cordillera de los Andes, lo hacen realmente majestuoso. Tiene otras muchas ventajas que a medida que avancemos en el proyecto se la voy a ir comentando, pero fundamentalmente es un campo único en Mendoza. El proyecto está dividido en distintas etapas. Unas villas, siempre pensando en una población acotada. Estamos hablando nuevamente de alrededor de 500 posibilidades de familias instaladas sobre esas 2.000 hectáreas, lo cual demuestra que se confirma el deseo de conservar la naturaleza y el contacto con la misma. Emurai Village son distintos pueblitos de unas 20 casas unidas en distintos puntos de este campo, manteniendo cada una sus visuales diferentes y que pueden actuar también como centros de renta en Airbnb o gente que compre para fin de semana en Mendoza, para extranjeros. Pero realmente es muy lindo proyecto, después más o menos lo vamos a mostrar. Después tenemos lotes que han vista a la montaña,
como dije, las reservas naturales, lugares para viñedos. Los viñedos son, en esta zona, también lo voy a explicar más adelante, en este campo fueron y son muy importantes. El hotel, Mendoza es una de las provincias de Buenos Aires con mayor recepción de turismo. Lamentablemente ahora está todo suspendido, pero en un momento recuperaremos el turismo internacional. Pero también últimamente hay mucho turismo dentro del país, porque la ruta del vino es algo que atrae a extranjeros y a locales. Y esto estamos justo encima de la ruta del vino, en el medio de la ruta del vino. El hotel, dentro de la ciudad y dentro de la intendencia y el gobierno, es como un pedido de un muy buen hotel ahí, porque lo que hay hoy día en la ruta del vino, la hotelería son pequeños lugares dentro de las mismas bodegas, de no más de 8 o 10 houses o habitaciones en la misma bodega, y eso, que tiene un costo alto de renta, es muy limitado y están absolutamente copados todo el año. Por lo tanto, no hay ninguna duda que un hotel de envergadura funcionaría en las afueras de Mendoza. Estamos solamente a 40 kilómetros de Mendoza. Y por último, el círculo de Berner Town es parte del proyecto, es lo que estamos lanzando en este momento, que consiste en 200 a 300 hectáreas dentro de estas 2.000, donde vamos a hacer un barrio de lotes de dimensiones importantes, arriba de 1 hectárea, que conserven esta cuestión de distanciamiento entre casa y casa, y con un proyecto totalmente ecológico y autosustentable. Argentina, como vemos, dentro de todas las cosas que hemos hablado, estamos muy cerca de Sudáfrica, casi a la misma altura. Mendoza es una de las 8 capitales del mundo, ahí están nombradas: Napa Valley, Porto, Rioja, Bordeaux, Florencia, Melbourne, Ciudad del Cabo y Mendoza. Mendoza es reconocida por la calidad de sus vinos y sobre todo por el Malbec. El Malbec argentino aparentemente es de los mejores del mundo, muy codiciado, las exportaciones han sido cada vez mayores y la cantidad de bodegas que se han instalado últimamente, los últimos 20 años, de calidad también son muy, muy importantes. Esto es un poco lo que decíamos antes, esto es tierra de Aymuray, que estamos de nuevo dentro de las 8 capitales del mundo, Mendoza, y dentro de Mendoza la zona de Alto Agrelo y Luján de Cuyo es la mejor para las producciones de alta gama de los vinos, motivo por el cual están instaladas las mejores bodegas de la Argentina. Y nuestro campo, desde el punto de vista vitivinícola, es superior a la tierra de explotación de todas esas bodegas, porque estamos en una altitud promedio de 300 metros sobre la de ellos, que significa una amplitud térmica que beneficia a la calidad de la uva por el impacto del frío y el calor, que lo hace más concentrado y mejores calidades de vino, y lo hemos comprobado con todos los viñedos que hemos instalado, donde por ahora vendemos la uva y en todas las principales empresas siempre están anotándose para comprarla. Los vinos que se han producido con nuestra uva son excelentes. Esto es lo que comentaba antes: Alto Agrelo, Luján de Cuyo y Mendoza es la conjunción de si Mendoza es una de las 8 capitales del mundo, Alto Agrelo y Luján de Cuyo es la capital de Mendoza en cuanto a calidad. O sea que estaríamos, por silogismo, dentro de una de las 8 capitales, en el mejor lugar de esa capital. Como decía antes, el campo tiene una altura que arranca de 1.150 metros sobre el nivel del mar hasta 1.465, con una recomendación de que los viñedos se instalen hasta los 1.350. También es un problema de
arriba de esa altura podría haber champán y vinos blancos de excelente calidad, pero también el movimiento del campo y las pendientes lo hace un poquito más difícil. Esto estamos hablando de nuevo de la cantidad de hectáreas que tenemos, con una geografía excepcional. Son valles, es muy parecido, lo podemos comparar a la Toscana en Italia, y es el único lugar donde los viñedos no serían en forma plana, sino que tienen gran parte con inclinaciones, que hacen a la belleza de una combinación entre lo que son los viñedos y el landscaping. O sea, que no solamente el campo por su belleza, sino también por ir entre viñedos, entre distintos aspectos que tiene el campo, entre viñedos, ecología, animales salvajes, montañas, silencio, cóndor, etc. Realmente el campo es extraordinario. Como comentaba antes, si ustedes ven, en la franja de arriba está Aymuray, en ese lugar exactamente. Estamos a 40 kilómetros de la ciudad de Mendoza, por autopista, y estamos en el camino que va de Argentina a Chile, y cerca de algo muy importante que se llama Potrerillo, que es un dique, que está muy de moda, estamos a unos 40 kilómetros, por todo el tema de pesca y uso del lago, no solamente como provisión de agua para la ciudad, sino también para la práctica de deportes. Si se fijan bien y conocen algunos las marcas de las bodegas, nuestro campo está arriba de Polenta Estate, Rucamalén, Séptima, Terrazas, Achával, Terraza de los Andes, Renacer, Norton, Dominio, es decir, están todos anotados ahí para que ustedes lo puedan ver. Están Ligibosca, Altavista, Roselboer, las principales bodegas están en esa zona y nosotros estamos arriba de ellos, o sea que desde el punto de vista turístico, en cuanto a lo que es la ruta del vino, el hotel que funcionará en Aymuray, más el pueblo que podrá alquilarse por Airbnb, lo mismo que las casas, van a ser lugares seguros de estadía para poder recorrer todas estas bodegas. El master plan, acá lo hemos dividido en algunos números que voy a explicar. El número 1 es el primer pueblo que vamos a desarrollar ahora, que es un pueblo autosustentable, ecológico. El segundo lugar son, el punto 2, esos lugares donde pueden ir los viñedos. El punto 3 es donde son los lotes para montaña, con vista a la montaña, y algunos también para fincas con viñedos, o sea, casa y viñedos doble. Que quiera tener una pequeña explotación puede tenerla. El punto 4 es el hotel, el lugar donde va a ir el hotel, que es el punto más alto del campo, donde está enfrentado directamente al Cordón de Plata o a la cordillera de los Andes. El punto 5 son lugares más aislados, que pensamos, por decirlo de alguna manera, ubicarlo como si fueran lugares para ermitaños, es decir, que van a estar en soledad, sin vecinos cerca, disfrutando de la naturaleza. El punto 6 son las Aymuray Village, que son distintos puntos donde va a haber unas 20 casas, con un pequeño pueblo, con una proveeduría, con cafetería, que es independiente del hotel. Y también el punto 7 ahí está marcado en un solo lugar, pero hay varios lugares que son las reservas naturales que van a tener más del 40% del total del proyecto. Este sería un poco la imagen de los pueblos. Acá hay 20 casas y son pueblos que van a ir con distintas alturas para que ninguno pierda las visuales. Serían sobre las laderas de los cerritos que tenemos y bueno, son casas típicas de montaña y bueno, es un pueblito lindísimo. Estas son algunas también imágenes de lo que sería ese village. Como lo vemos, las visuales y el tipo de construcción que habría en esas vilas. Bernard Town es lo que comentaba antes, sobre unos 400 acres, un proyecto de
extrema búsqueda de la ecología, con energía solar, provisión de agua de los mismos pozos que tenemos para los viñedos, con biodigestor. Las casas van a tener entre 50 y hasta 200 metros. La diferencia es que en muchas casas de 50, 80 metros la gente las va a comprar para usar en Mendoza y para ponerlas en hotelería o en Airbnb, y las de 200 metros serán para la gente que quiere usarlas más en forma permanente o que, es una familia, que pueden estar también las familias más numerosas. En este lugar, como en el resto del campo, aparte de gozar de las reservas naturales, va a haber lugar para andar a caballo, trekking, bicicleta de montaña. Es decir, es un lugar alejado, cercano de la ciudad, pero que se vive un silencio impresionante. Estas son algunas de las casas. El pueblo Verne se llama inspirado en Julio Verne, y algunas de estas casas representan algunos de los libros de Julio Verne. Esta específicamente se llama La Isla Misteriosa, la anterior se llamaba El Volcán a la Luna, o esta se llama El Volcán a la Luna, y la otra se llamaba Miranda, no sé, desde el punto de vista, no me acuerdo, pero la idea es que alguna de las casas de todo el proyecto tengan una imagen de Julio Verne y de su imaginación. Realmente este pueblo, independientemente de las casas de las que estoy nombrando, realmente es un pueblo de imaginación. Queremos que sea un pueblo con mucha imaginación, totalmente distinto a todo lo que haya y con un gran potencial. Esto lo estamos empezando, ya estamos terminando la arquitectura de algunos proyectos, se está presentando al municipio y vamos a empezar, como todo este proyecto está pensado en hacerlo en etapas. Esto es otra casa también, simplemente para que tomen idea de lo que sería la soledad, las visuales y digamos, el proyecto que estamos pensando para ese lugar. Esto hablábamos del vino. El vino Malbec es algo muy conocido en el mundo y en esta zona se produce lo mejor. Tenemos agua suficiente para unas 300 hectáreas de viñedo por ahora y con la posibilidad de otras 100 hectáreas más. De estas 300 hectáreas ya tenemos 100 hectáreas implantadas y en producción. La tierra es muy fértil y la altura, como dije antes, aparte de ser una tierra virgen, la altura la favorece para la amplitud térmica, y esto hace que resulte en vinos de extraordinaria calidad. El master plan fue hecho por un arquitecto paisajista de la Argentina muy reconocido y que integra todo lo que dijimos antes, ¿no es cierto? O sea, son distintos puntos, distintas etapas, y se puede ir haciendo absolutamente por etapas. Bueno, como punto final, el comentario es, nuestra idea es, y que estamos ofreciendo, se puede participar en cualquiera de los lugares donde dijimos, el hotel, los pueblitos, las casas individuales, las viñas, las fincas, las distintas partes del proyecto. Un segundito, voy a tratar de volver a poner el proyecto. En la página 2 creo que era. Para atrás anda. ¿Lo ves para atrás? Bueno, acá de nuevo, acá están todas las distintas cosas que se pueden hacer en este gran proyecto. Y bueno, invitar a inversores o a usuarios. No lo podemos ver, tienes que compartir pantalla, no estamos viendo la diapositiva. ¿Ahora se ve? No, todavía no. Un segundo. Ahora sí. Ok, de nuevo, este es el master plan, y como dije, esto es un proyecto para hacer por etapas, no es necesario hacer todo junto. Puede haber interesados en la parte de hotelería, puede haber interesados en la parte de cada uno de los pueblitos, en construcciones o participaciones de las construcciones de la casa, en el desarrollo de viñedos, en interesarse como inversores o como socios.
estamos abiertos a Sudáfrica y a Argentina a que nos acompañen como desarrolladores y propietarios. Podemos compartir este proyecto parcial, de cualquier forma, donde haya interés en que se pueda, digamos, materializar cada una de las etapas. Muchísimas gracias a Sudáfrica de nuevo, muchísimas gracias a quien propició el HBC y la embajada, y de nuevo, me hiciste conectar con el origen. Así que esto también me da fuerza para lo que estamos empezando. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, Santiago, un placer. Pienso en voz alta y me imagino que, ¿por qué no? Sudáfrica participando, trayendo también el Pinotage. Ustedes hablaban mucho del Malbec, hay mucha complementariedad en temas vitivinícolas. ¿Por qué no pensar también en un posible Aimurai en el futuro también allá en la región vitivinícola y en los wine farms que hay en KwaZulu-Natal? Creo que hay mucho por hacer, pensando en los deportes, como hablabas, en la energía solar, con lo cual ojalá que este proyecto pueda ser viable como se pensó en sus orígenes y que haya cooperación entre ambos países. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Dominicus Rockde, CEO de Siete Marías Group, CEO de Pecan Argentina, que nos va a contar respecto a este mercado, ¿no es cierto?, de las nueces Pecan y esta cooperación que existe entre Sudáfrica y Argentina en materia de nueces Pecan. Bienvenido, Dominicus. Muchas gracias por tenernos, muchas gracias por invitarnos, Florencia. Un gusto estar conectado con todos los colegas. Nos sentimos siempre muy bien acogidos por la Embajada de Sudáfrica, que desde el primer momento de nuestro trabajo con Sudáfrica nos acompañó, nos recibió, nos acompañó. Voy a hacer mi presentación en inglés porque tengo los slides preparados en inglés. Así que para que los colegas traductores también se puedan adaptar al cambio de idioma ahora. No sé si estamos pudiendo, ahí está. Estamos subiendo la presentación. Okay, so welcome everybody. Good morning still here in Argentina. Good afternoon in South Africa. It's my pleasure today to present you our pecan nut farming business in South Africa. Nutty South Africa, plant, grow, nurture. We want to plant many tens of thousands of pecan nut trees. We want to grow as a group of families. We are over 20 families from Argentina, from South Africa that have joined efforts together and have started to buy farms, producing farms and new farms where we are planting more and more pecan nut trees. And we want to nurture future generations with one of the healthiest food sources that grow on the planet. Pecan Argentina, our mother company here in Argentina, is a business that was set up 10 years ago. And today we are the largest pecan nut plantation in the Southern Hemisphere here in Argentina, with over 2,000 hectares under administration. Pecan nuts, to give you a little bit of background on the nut, pecan nuts come originally from North America. And North America, the USA, and Mexico are the #1 and #2 producer of pecan nuts, followed by South Africa. South Africa is the third largest producer worldwide of pecan nuts. And here in Argentina, together with the southern tip of Brazil, we are today #4 when it comes to size of surface of planted orchards. Pecan nuts grow best between the 25th and the 35th parallel. And as you see it on the map, that's why where I am based here in Corrientes province in northeastern Argentina is the same parallel than where our farms are in the Northern Cape. We have farms today in South Africa in the Northern Cape, in the Northwest province. And we are talking at the moment, 2 partners in KwaZulu-Natal to establish farms in KwaZulu also. So there's a direct link also to the topic today, especially also because, of course, buying farms and investing in farmland is also a real estate engagement.
And also I will talk to that about that at the end of my presentation. We are also today a real estate development company. We are offering homes and plots of lands within the pecan nut plantations. But let's go over our business first, the core business, planting pecan nuts. Our group is a group of families. I am originally German. My wife is here from Argentina. And we have gathered with over 150 partner families from 15 countries. So we are a lot of families from Germany, a lot of families from Argentina. And now we also have the first 10 South African families that have joined us in what we call multi-family farming. So we bring families together that together put money in order to buy farmland and to plant pecan nut trees. Today we operate over 2,000 hectares. We have invested a total of $11 million, so over just 160 million rand so far. And we have 70,000 pecan trees growing on our fields, and also our nursery produces 28,000 new saplings, new baby trees each year. So we are today a business that's operative in Europe, South America, here in Argentina, and South Africa. And here is a map of South Africa where our farms are based at the moment. As I said, Northwest Province and Northern Cape. That's where we are today. And we're looking at KwaZulu-Natal as a third location for the coming farms. So our values are sustainability, to produce healthy food, to produce nuts as one of the most healthiest food sources that grow on Earth. We have good market knowledge of the dry fruit market worldwide, of the market for nuts. We have our own distribution system set up in Europe, and we have a committed leadership. We are in the second generation already of the family members that help and that work together with our investor families. So today in South Africa, we operate 210 hectares, one farm near Potchefstroom and one farm in the Hartswater region. So what comes next for us? After having set up these two farms, we already have 1,200 producing trees in Hartswater, and we have over 8,000 trees planted in total in South Africa so far. We have more and more families joining us as investor families. We are a multi-family farming business. And here in Argentina, we have also two factories that we have built. We have a shelling facility where we crack the nuts, where we take the shell off the nut. That is in the Santa Fe province here in Argentina. And we have a food manufacturing, a snack manufacturing facility here in Corrientes, where we make 40 different snacks based on the pecan nut. And that is our next step also in South Africa. We now want to invest in two factories in South Africa, copying the model here from Argentina. We want to open up a cracking facility, a nut shelling and drying facility, and also open up a snack producing, a food producing processing plant where we can then distribute and sell those nuts with their added value on the local national market in South Africa. Here in Argentina, we've had great success to sell our products, our snacks on the local market, but also, of course, we have started to export. We have ships or containers leaving at the moment to Saudi Arabia, to Russia, and also to the Netherlands. So harvest has just finished. The last 2 months we have harvested. And so now we are cracking our nuts, drying our nuts, and shipping them to the different international markets. And we're doing the same in South Africa because, of course, harvest time is the same also, being both of us in the Southern Hemisphere. And then I told you that we also are, as a third step here in Argentina, now undertaking real estate development. And this is, it was very interesting to listen to Santiago's presentation. We are based, as you see on the map here, in the Litoral
so around the Paraná River. And also we have 2 farms in Tucumán. So in all of these places, 11 in total at the moment, we have real estate developments. So almost on all of our farms, we are now also offering the possibility for future neighbors to buy plots of land within the woods, within the pecan tree forest, let's say. So after planting trees and setting up pecan orchards, after adding value to the production of the nuts by processing plants, the third step, a more long-term step, is offering a new lifestyle, living under the shade of pecan trees. And this third step started last year in Argentina with the first country clubs that we have set up called Nogales del Paraná, nut trees on the Paraná River, Nogales del Litoral, Nogales in this area of the part of the country, and Nogales del Sur, which is the mother company of these 10 real estate developments. We have the first 150 real estate plots sold. So we have the first people starting to build homes under these pecan nut trees. And in South Africa, that is a future business extension potential. That's also why we choose our farms. When we buy a farm, we always also look at a future potential real estate development when it comes to landscape, when it comes to vicinity of water, for example, river banks or nice lakesides, etc. So this is the short story of Nati South Africa, and also happy to invite you to visit our website, natisouthafrica.com. If you're interested in investing in South Africa and buying farmland and planting trees that produce nuts for more than 200 years, pecan nut trees are the longest living nut producing trees on earth. We would be very happy for you to join our group of 150 families from 15 countries that have invested in pecan nuts together so far. Thank you very much for the opportunity, and thanks again to the embassy that has always been a great support from the very first day when we started with the idea of Nati South Africa, which is now has become true over the last pandemic years. Muchísimas gracias, Dominicus. Un placer contar con la presencia de ustedes. Esa experiencia que comenzó, como decías vos, hace un tiempo y que hoy vemos los frutos y vemos que está en pie y que hay mucho futuro por delante. Le voy a pasar la palabra al señor Ferter, que nos va a dar unas palabras finales para concretar el evento. Mr. Ferter, you are mute. Oh, okay. I think it should be better now. Thank you. I want to say thank you very much to all our participants today, those that joined and listened in, as well as the presenters. We had a whole range of different presenters talking about specific areas of interest to them. Thank you for your participation, for your energy, for giving us your time, and above all, thank you for your enthusiasm in taking part this morning or this afternoon. The South African Embassy is at your disposal. Please feel free to contact us for any information or assistance. Florencia is our embassy marketing officer, and she's always available. And of course, we are at your disposal at any times. The embassy remains open for business. Thank you once again.